En la Semana de la Memoria, nuevo programa de digitalización de actas de nacimiento por la identidad. Juan Schiaretti encabezó la firma del convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Universidad Nacional de Córdoba para avanzar en la digitalización de las actas de nacimiento realizadas entre 1976 y 1983 en nuestra provincia. Esta iniciativa permitirá agilizar el trabajo de búsqueda de identidad que realizan los organismos de derechos humanos en Córdoba. De la firma participaron también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Delegación Córdoba, Sonia Torres, y el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Yuri. Entre todos, podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informa que en función de lo resuelto nacionalmente sobre la vacunación contra el COVID-19, el turno para la segunda dosis de su vacuna fue cancelado. La nueva fecha será comunicada por el mismo medio que le fue informado el primer turno: SMS, Ciudadano Digital o correo electrónico. Esta reprogramación no afecta el proceso de inmunización contra el coronavirus. De todos modos, sigamos respetando los protocolos y cuidándonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de la provincia de Córdoba. 102.9 Gospel, gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Mama, 38 minutos han pasado desde las 17, estamos aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias y como sábado por medio lo tenemos a él, a la columna, sábado por medio, martes de por medio, tenemos la columna. ¿Cómo tenés solidaridad en vos? Sí, ahí, ¿no? Está ahí, tac, 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 y bueno, son los orígenes. Bueno, tenemos la columna de Miguel Ángel Beso. Hoy vamos a hablar un poco de niñez, pobreza y bueno, y todo lo que implica, todo lo que circunda a esta vasta temática, lamentablemente. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes en un día sábado. Sí. Digo, el ritmo y la dinámica hace que uno se le cambien los días. Para colmo, los fines de semana, como este largo, va alterando las significaciones que uno tiene de la semana. Tuvimos el 24 de marzo, Día de la Memoria, y es totalmente justificable, ¿no? Yo por ahí hoy digo, pero hoy es martes cuando venía. Sí, hoy es martes. Sí, efectivamente. Sí. Yo llegué a las redes pensando que hoy era miércoles, a pesar de que sabía que venías vos y que vos venís los martes, yo estaba convencido de que era miércoles, no sé por qué, pero bueno. Miguel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, veníamos hablando días atrás en temáticas anteriores de la importancia de los acuerdos, de los que conducen un país, sea esto o cualquier otro, a la hora de priorizar los temas de agenda que no pueden estar afuera de las prioridades, ¿no? Por un lado esto de los acuerdos, después recuerdo que hablamos del tema de la soledad, y hoy traigo un tema que está vinculado a las dos cosas, digamos, que tiene, yo recuerdo la cortina que puso Franco días atrás en el tema de la soledad, que era mejor imposible, y pensaba, digo, ¿qué pasa con tantos niños y adolescentes que tiene la Argentina? Voy a dar un dato del principio del 2020, que de algún modo están vinculados a esta necesidad de que haya un gran acuerdo, a esta necesidad de que se supere la idea oficialismo y oposición para resolver los temas que son de prioridad de la patria, ¿no? Yo creo que los grandes líderes siempre marcaron que hay prioridades, ¿no? Irigoyen, Perón, el propio Alfonsín y algunos otros más que omito mencionar, sino los más significativos desde el punto de vista histórico. Y
la verdad que ese es un punto central. Y el otro es este tema de cómo nosotros incorporamos a niños y adolescentes al proceso de desarrollo. Están incorporados hoy todos los niños y adolescentes, o gran parte de los niños y adolescentes, al proceso de desarrollo futuro que se construye hoy, porque si no, no hay futuro, si no lo construimos hoy, ¿no? Este es un poco el tema. Y desde ahí tomé algunos datos que son, como decía recién, de principio del 2020, y que luego seguramente con la pandemia se han agravado, ¿no? La pandemia ha agravado todo en todos lados. Esto uno no tiene más que mirar los noticieros internacionales para darse cuenta que el contexto no es exclusivo de la Argentina. Y en ese sentido, estos datos, que son de UNICEF, pero que los toman desde el INDEC, nos dice que hay más de 8 millones de niños y adolescentes que están debajo de la línea de la pobreza. Es decir, esto no es un número, estos son millones de personas con expectativas, con esperanza, con sueños, que se encuentran en un estado como de congelamiento, en donde no pueden, en su gran mayoría, no pueden desarrollar un proyecto autónomo mínimo, elemental, que les permita saber que son considerados en el lugar donde viven. Estamos hablando en este caso de la Argentina. ¿Es un fenómeno mundial la pobreza? Sí, lo es. Pero digamos, nosotros nos tenemos que ocupar de lo que pasa aquí. Y desde ese punto de vista también es muy notorio que no va a haber desarrollo si no hay un proyecto que integre a estos sectores. ¿Por qué digo integre y no digo incluya? Porque me da la sensación, la palabra integrar, que está mucho más asociada en que formen parte de la sociedad y que además sean consultados en algunas cosas. No solo que formen parte, sino que puedan ser consultados en algunas cuestiones. Digo algunas de estas cosas porque en realidad, cuando hablamos desde el nacimiento, las mujeres lo tienen mucho más claro que nosotros los hombres, desde el nacimiento, pero en un proceso previo, desde que el niño empieza a concebirse, existe toda una formación que se va dando en función del contexto donde vive, de la vida cotidiana, de la de todos los días. Y encontramos que estos 8 millones y medio de personas que viven entre nosotros, viven entre frustraciones y frustraciones. Entonces, ¿cómo van a conformar sus condiciones mínimas del desarrollo para poder tener una vida autónoma y un proyecto? Voy a mencionar dos cosas. En estas etapas de aprendizaje, los niños copian, aprenden de los padres, de la vida cotidiana donde viven, y comienzan a ver el mundo desde ahí y a evaluar el supuesto sentido común desde esa vida cotidiana. Hay otros sentidos comunes desde otros sectores, pero ahí se empieza a conformar un sentido común desde ese sector con un conjunto de limitaciones. Voy a poner simples ejemplos que uno ha conocido en la vida público-privada, caminando, andando o escuchando, o a veces en la profesión. Niños que desde que nacen, ya nacen en un contexto donde después que salen del parto, la madre vive en un lugar donde en una habitación, en una hay 4, 5, 6 niños. No hablemos de hacinamiento, que en ese caso sí ya lo hay. No quiero dar datos de Río Cuarto, que los hay, pero si no se nos va a hacer muy largo. Pero en la Argentina en general, ya tenemos un condicionante. Ese niño vive entre medio de otros niños, con una madre que seguramente tiene que cuidar a 5, pero además tiene que ir a lavar la ropa de alguien para ayudar a el sustento cotidiano, a lo diario. Habrá que ver el padre en qué condiciones estar. Si es uno de los desocupados, yo lo hablaba siempre con la cooperativa de cartoneros cuando trabajábamos, y todos querían trabajar. El tema era cómo conseguir trabajo que ellos pudieran hacer. Entonces, muchas veces ese padre no tiene trabajo o no tiene condiciones, o cayó en las redes del alcohol o de la drogadicción. Hoy hay casos nacionales que lo muestran patente, de manera muy patente. Pero no solo eso, sino también que hay problemas de nutrición que afectan neurológicamente a ese niño, y además
existen frustraciones cotidianas. Y el niño va generando su confiabilidad social, después se habla de proyectos colectivos, pero mucho más adelante, a partir del amor de la madre y la cercanía de la madre. Sin eso va a ser desconfiado, va a actuar antes de pensar y no va a tener las condiciones y las herramientas que le permitió ese contexto donde vivió. Entonces, por eso yo mencioné acá estas cosas, pero podríamos decir mucho más. ¿Cuántas frustraciones tienen cuando los chicos pasan delante de un shopping y no pueden entrar a veces? Pero no solo porque pueden tener un límite en algunos que lo puedan discriminar, en otros casos no, sino porque no tienen que hacer adentro si no hay alguien que les dé esas condiciones. Pero estamos hablando de más de 8 millones de argentinos que están perfilando su futuro y que a veces cuando se habla del desarrollo no está considerado en el orden de prioridad. En todo caso, y a veces, es considerado pero despectivamente, cuando en realidad la pregunta sería: ¿se puede tener una estrategia de desarrollo en un país con 8 millones de niños, de adolescentes? No hablemos de los grandes, estamos hablando de los que le condicionamos la vida, ¿no? Sartre solía decir que cada uno era el resultado de otra forma de lo que habían hecho de él, ¿no? Hace y es resultado de lo que hicieron de él. Es decir, vivió en una determinante. Pichon Rivière, que fue un psicólogo que fundó la psicología social, un psiquiatra uruguayo, que iba generando y decía, ahí se genera lo determinante hacia adelante, porque empiezan a ver el mundo desde el lugar de las frustraciones donde crecieron. Entonces la pregunta es, ¿se puede hablar de desarrollo si no hay una estrategia de integración de estos sectores enormes para que la Argentina sienta que está en un camino donde la mayoría se va perfilando con un futuro medio? Porque si no lo hacemos hoy, es muy difícil, ¿no? A veces uno encuentra, y después me gustaría que ustedes me den su reflexión, yo recuerdo algunos poemas de Tejada Gómez que son tan contundentes, seguramente Franco lo tiene muy presente. Hay uno de sus poemas que dice: no puede andar el mundo con los niños descalzos. Bueno, 8 millones de niños, podría ser nuestro hermano, nuestro primo, nuestro amigo, es el que pasa a veces del lado nuestro, y después es más fácil, como dijimos en aquella charla anterior, venirse con el paradigma de me cierro para adentro, dicto cátedra de lo que deben ser los demás desde mi sentido común, pero no integro lo que está pasando en este país que necesita más voces que se puedan expresar y necesidades que se puedan manifestar. ¿Por qué digo? Porque no va a haber construcción de futuro y desarrollo sin esto, por más que aumentemos las exportaciones, que por supuesto que es importante. Recuerdo, empezando quizás por orden, en lo referido al tema, hay un tema de Mercedes Sosa y René de Calle 13, a esta hora hay un niño en la calle, yo creo que ese es un tema propicio. Es de Tejada Gómez. Es de Tejada Gómez. De ahí sale la letra, sí. Bien, gracias por la aclaración. Y después lo que charlábamos ahí en el grupo, cómo muchos después dirigentes se llenan la boca hablando de desarrollo, de inseguridad, poniendo el foco en lo que es las políticas represivas, ¿no? Como que si la inseguridad saliera de un repollo. Recuerdo ciertos dirigentes también, no importa del arco político, sino es preocupante que tengamos dirigentes con ese tipo de representación que hablaban de que los pobres no van a la universidad pública, o hemos caído en la escuela pública. Y te quería consultar, Miguel, si esto es un problema de la política argentina, latinoamericana, o es un problema mundial, y en realidad es un problema mundial que refiere a los estados, o es un problema de ciudadanía mundial, si quiere, de globalización, porque también se me viene a la cabeza, por ejemplo, los niños refugiados. Por supuesto, nosotros no lo vivimos de cerca, pero es perfectamente atinente el tema, ¿no? Tiene que ver con esto. Hay muchas frases que denotan
qué trasunta en el interior de cada uno. Un dirigente, además de un buen dirigente, tiene que ser una buena persona, que sepa que entre las prioridades de los estados debe estar esto. Y hay frases muy desgraciadas. Yo no voy a hacer mención de ninguna, vos hiciste mención de una. Muy desgraciada. Hay una persona que trabajó y trabaja con Coneau, que es de Río Cuarto. Me contaba la experiencia de alguna de las universidades nuevas de Gran Buenos Aires. Él dice, él fue a controlar, a trabajar ahí, a ver cómo funcionaba, por ser parte de Coneau, un economista muy destacado de Río Cuarto, el doctor Baronio, y me decía que le impresionó cómo algunos sectores sociales podían llegar a la universidad. Porque hay estudios de la universidad, incluso local, que dan a conocer claramente cuántos llegan, y no estamos hablando de la pobreza extrema, sino de la pobreza en general, ¿no? ¿Cuántos llegan de estos sectores a la universidad pública, que les da todas las posibilidades, pero que a veces no dan las condiciones porque el mundo se mira distinto y las condiciones económicas no dan? Entonces son muy pocos. Muy pocos. No es que no lleguen, pero son muy poquitos. Estamos hablando de un volumen enorme. Entonces, indudablemente que es necesario que la dirigencia ponga en orden de prioridad, porque no va a haber desarrollo. Podrá haber crecimiento económico, pero desarrollo no va a haber. Porque el desarrollo implica el desarrollo ambiental, que es mejor contexto para que la gente pueda tener una vida autónoma, es desarrollo económico como otra dimensión, que es cómo se distribuye la riqueza, que es desarrollo institucional, es decir, leyes que sean instrumentadas de modo tal que se pueda llevar adelante estos dos puntos anteriores, y el desarrollo ambiental, cómo se administran los recursos naturales en función de ese desarrollo productivo, que lo tenga en cuenta para las generaciones actuales, pero también para las generaciones futuras. Es decir, el desarrollo no es una mirada del crecimiento. Por eso digo, a veces son desgraciadas esas cosas, desgraciados porque en realidad esta tan mentada frase de no sirven para nada, en realidad es porque no le tocó vivir al que lo dice ese proceso. No, me gusta que traigamos a la mesa este tema, porque lo primero que se me viene a la cabeza es una frase muy común que quizá hemos escuchado todos y todas, esta cuestión de si vemos a alguien que vive en la calle, o relacionamos la inseguridad con esta cuestión de, sí, ahí está el tema, es decir, esto es por falta de educación, esto es por falta de la cultura, esto es por falta de trabajo, esta gente que es vaga, esta gente, viste, hay todo como una caracterización sobre esa persona que vemos. Y sí, una estigmatización. Una estigmatización, correcto, estereotipo, correcto, todo enmarcado en esa persona. Y si no retomamos en dónde surgió, digo, la famosa frase que dice que tus privilegios no te nulen la empatía, digo, vos naciste en un contexto totalmente diferente, estás viéndolo de afuera, con ciertos privilegios, y esa persona nació en un contexto diferente, sin amor quizás, sin cariño, sin contención, sin herramientas, digo, hay todo un ecosistema que le inhabilita quizá a seguir lo que vos decís de si no puede ir a la escuela si tiene hambre, digo, es una cosa muy simple de entender, digo, no, ¿quién puede pensar o quién puede tener voluntad de hacer cosas si te ruge la panza de hambre? Pero yo te diría que el hambre es uno de los más dolorosos, que vos explicaste muy bien el contexto. Te lo agradezco porque es eso. Pero las frustraciones y las cosas que quedan pegadas psíquicamente y que son tan difíciles de erradicar después, porque desde ahí se explican muchas reacciones que hay en su vida después que tiene 25, 30 años. Es decir, no es que estamos hablando un tema que lo podemos resolver rápidamente como por ahí se quieren simplificar. Son temas complejos que requieren de grandes acuerdos para salvar estas soledades de niños que a veces están solitos, con todos no, están llenos de no. Entonces, y ellos no tienen la responsabilidad que por ahí le quieren atribuir a los padres, son ellos. Entonces, y mirá lo que dijimos, es muy triste ponerle número, ¿no? Yo soy muy seguidor de Hugo Mujica, el poeta, bueno, es todo, porque es poeta, es sacerdote, es pintor, es filósofo.
Y ¿viste? Vivimos en una sociedad donde hace falta números para dar significación y darle una dimensión. No, yo dije 8 millones, que hoy serán 8,5, pero pensemos lo que es. ¿Qué desarrollo puede haber en Argentina? Digo, el problema no solo es el hambre, la frustración material, es todo lo otro que viene detrás, que va trabando el desarrollo autónomo y que no le va a permitir, porque va a ver el mundo de ahí. Y hay una cosa más. Uno de los problemas más graves que tiene la Argentina es la deserción escolar secundaria. En Río Cuarto, en su momento, cuando yo pertenecía al Consejo Económico y Social, el primer estudio fue la deserción escolar de Río Cuarto en la secundaria. Y superaba el 49% en las últimas 30 años. Ojo, ¿eh? Hay sectores en la Argentina que es mucho más alto. Bueno, esos sectores que no pudieron terminar la secundaria tienen un conjunto de limitaciones para poder trabajar. Muchos no pudieron terminarla porque también venían, vamos a decir una palabra que no es la adecuada, trabados, con muchos inconvenientes, muchas cosas pegadas de los dolores y las cosas que uno no puede resolver, porque uno de chico no puede resolver el dolor. Lo enloquece el dolor si no hay alguien que lo abrace. Entonces estas cosas se llevan en la vida y explican muchas reacciones y cosas que pasan después. Digo esto por la seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo la deserción debería ser? Yo lo sugerí en un encuentro que no hubo hace mucho con el intendente y con los ex candidatos. Yo dije, hay que trabajar en la retención de los que perdemos en la escuela secundaria. En los barrios Río Cuarto la deserción supera el 70%. Pero esto no es un problema de Río Cuarto. Río Cuarto tiene un poquito menos de problemas que Córdoba. Y ni hablar de Rosario. Y ni hablar, digo, acá es donde están factores y patas del desarrollo que por más que sigamos hablando de crecimiento, si no tenemos una política y dejamos de estigmatizar la política que miran esos sectores, bueno, no va a haber posibilidad de desarrollo como comunidad. Digo, lo vinculo con la seguridad porque vos lo dijiste muy bien, pero también lo vinculo con lo que vos decís, que con este contexto que vos das, con la sensibilidad que tiene la mujer. La mujer siempre piensa que puede ser madre. Y la aterrorizaría la sensación de que tenga un hijo con todas esas imposibilidades y que llegue a los 15, 18 años y no tenga las herramientas para enfrentar la vida. Entonces, la dirigencia política tiene que poner, es grave lo del médico trucho, pero este tema... Sí, y es un tema que pareciera no formar parte de la agenda prioritaria de la clase dirigencial, pero bueno, estamos en los tramos finales de la columna. Está claro que esto es un tema que tiene que abordarse desde las esferas del Estado y otras entidades, ¿no? Y otros organismos, pero tampoco quiero patear la pelota a la bandeja, como se dice, y hacer un llamado también socialmente, porque yo creo que este tema está así en las condiciones en las que lo estamos charlando, porque también hay una exaltación del individualismo, ¿no? Uno termina mirando solamente su núcleo familiar chico, ¿no? Su grupo cerrado, su unidad familiar, y después cuando vemos a un niño o una niña pidiendo en la calle, decimos con total descaro que no. ¿No? Y recurrimos a excusas que nos lavan las culpas, ¿no? Entonces hay una frase, no creo que pueda reproducirla exactamente, pero creo que era más o menos así: el niño necesita también más de afecto que de pan, y creo, es algo así, creo, lo que nos involucra a todos como sociedad, más allá de que el tema inherentemente es algo que tienen que cargarse la política de ellos. Respuesta rápida porque no hay tiempo. Primera, lo de Descartes, la frase de Descartes acá no funciona. Pienso, luego existo, eso no funciona en estos sectores mayoritarios de la sociedad. Existo, sobrevivo. La cultura es sobrevivir y subsistir para luego poder pensar. Lo segundo, ¿quién debe ir en rescate de estos sectores? Como pregunta a todos, porque si no está en la agenda política es porque tampoco hay un reclamo genuino desde las bases. Pero en los barrios sabemos que hay merenderos, hay centros culturales que están organizados los mismos vecinos y vecinas del barrio, mujeres que paran la olla, y es un lugar también de contención de los chicos y las chicas que viven en los barrios. Digo, hay organizaciones sociales que se están encargando de eso porque hay alguien que no lo está haciendo. Oh, pero si están allí es porque el Estado no está. Claro, por eso alguien no lo está haciendo y que debería ser, imagino, ahí está. Digo, ¿quién va? O es que, no, cerremos, no, y yo sigo diciendo lo que hay que hacer en el sentido común. Ojo,
¿desde qué sentido común? Son preguntas que uno nunca pone a cuestionar porque parece que se sobreentiende que es nuestro sentido común el de todos. No. Es un sentido común, porque estos niños y adolescentes van a pensar, actuar y sentir en función de la vida que atravesaron. Bueno, muchas gracias, Miguel. Por supuesto, los temas que traes siempre nos quedamos cortos con el tiempo, sí, porque tienen un montón de aristas para tocar, son inagotables e inabordables, incluso si nos pusiéramos a hablar un día entero de ello, ¿no? Pero bueno, gracias por hacer aquí el pequeño aporte desde GPS de Noticias a esto que tendría que ser un problema colectivo, ¿no? Un problema que la única solución es colectiva. Y me parece que, cerrando esto, digo, qué bueno que los 3 temas que trajimos son temas de agenda, pero no están en la agenda. Sí. Bueno, gracias. La verdad, un gusto siempre Miguel. compartir este momento con ustedes. Gracias a ti. Estuvimos en la columna de todos los de martes por medio, en realidad. Ahora lo dije bien, de martes por medio, la columna de Miguel Ángel Beso, hoy hablando sobre la niñez, sobre la pobreza, sobre la falta de oportunidades en los niños y de cómo se puede abordar este problema que, recordamos, es un problema colectivo. Así que bueno, muchas gracias, Miguel. Te esperamos el martes que viene, no, el otro. El otro. Nos vemos. Gracias. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informa que recibió una nueva partida de vacunas contra el coronavirus.